Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al quinto webinar de esta especialidad de infraestructura digital. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, quiero darles la más cordial bienvenida. Estoy muy contenta de que se hayan podido conectar en este nuevo horario, así que vamos a tener un excelente webinar con un excelente relator también y un tema muy interesante, un tema que es ahora mencionado en el nuevo reglamento, este nuevo tipo de canalización tipo canastillo, cablofil, y cómo este es excelente, una excelente opción para todo lo que son los proyectos de infraestructura digital y demás. Así que bienvenido, don Juan, gracias por conectarse también en la tarde de hoy. Hola, Carlos, a todos bienvenidos y muchísimas gracias por su participación. Como les comentaba, ya estamos casi al final de esta especialidad de infraestructura digital. El día de hoy estamos ya con el quinto webinar de 6. Ya vamos a finalizar la próxima semana en este mismo horario, a las 3 de la tarde, finalizando con UPS y todo lo que son los sistemas de alimentación ininterrumpida del Grupo Legrand. Y como les decía, nos va a acompañar nuestro especialista en UPS, don Miguel Carreño, con muchísimos años de experiencia, que estoy seguro que les va a encantar este webinar que viene como cierre de esta especialidad. Como ya muchos de ustedes saben, todas aquellas personas que asistan a todos los webinars de esta especialidad, es decir, a los 6 webinars, van a poder obtener un diploma adicional a los que entregamos al finalizar cada uno de estos webinars a través de la plataforma ClickMeeting. Este va a tener la diferencia que van a estar todas las horas que ustedes compartieron, que nos acompañaron en esta especialidad, es decir, un diploma por la especialidad completa diseñado por nuestro departamento de capacitación. ¿Ok? Este diploma va a ser entregado 2 semanas después de haber finalizado la especialidad para poder hacer el diseño, ver quiénes fueron los que asistieron y de esta forma se los vamos a estar haciendo llegar a través de su correo electrónico. Oscar, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por saludarnos por el chat. Y bueno, como comenzamos siempre, yo sé que ustedes ya conocen excelentemente bien esta plataforma, les voy a hablar un poquitito acerca del chat, ¿ok? En el chat van a poder hacer sus preguntas a través del modo preguntas, que es simplemente este símbolo de interrogación que ahora les aparece ahí para que su pregunta se enmarque en un color, se resalte de todas las demás conversaciones, saludos que podamos estar escribiendo en el chat para que el relator las pueda ver y pueda ir respondiendo al instante. Así que los invito a utilizarlo. Y con respecto a la presentación, en un par de minutitos la vamos a tener lista en pantalla con el botón. De todas formas, yo les voy a estar comentando en el chat cuando este ya esté disponible. Así que, Jorge, muy bien, espero que tú también estés excelente. Y bueno, ya vamos a dar inicio con este webinar, siendo ya las 15:04 minutos, y para esto voy entonces a presentarles a Salvador Burton, que ya nos estuvo acompañando en el webinar de canalizaciones DLP. Hace un par, sí, de viernes atrás. Así que Salvador es Product Manager de esta línea de productos, de todas las que son las canalizaciones del Grupo Legrand, y nos va a estar acompañando en la tarde de hoy para hablarnos de cablofil. Así que, hola Salvador, bienvenido. Hola Alba, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Súper. Bueno, de mi parte muy contento de ver a varios, ¿cierto? De ver a varias personas conectadas. Tuvimos que hacer unos cambios de horario debido a varias actividades que se están realizando en paralelo. Desde ya les pedimos las disculpas y nos pone muy contentos, como decía Alba, de que puedan estar conectados de todas formas. Como bien Alba decía, ¿cierto? Estuvimos juntos unas semanas atrás viendo las canalizaciones plásticas, ¿cierto? Hablando dentro de los productos de Legrand, los sistemas de canalización de LP precisamente. Pero el día de hoy nos vamos a cambiar un poco a hablar ya no de canalizaciones plásticas, sino de canalizaciones metálicas, ¿ya? En especial, un tipo de canalización que lleva ya bastante tiempo en nuestro mercado, no es un producto nuevo en general, que es ampliamente utilizado en gran parte del mundo, ya debido a los diferentes atributos que tiene como sistema de canalización metálico respecto a otros sistemas de canalización. Vamos a estar también ahí poniendo en esta charla un poco la comparativa, ¿cierto?, que tiene con otros sistemas de canalización metálico. Pero que tiene como novedad, tal como Alba decía también, es que ahora es incorporado dentro del nuevo reglamento, ¿cierto?, de instalaciones de consumo. En particular es integrado, ¿cierto?, dentro del pliego número 4 de canalizaciones. Hasta la norma NSH4 2003
no se hacía, no sé, ni siquiera se mencionaba ni se definía lo que era un canastillo. No estaba considerado, ¿cierto?, dentro del sistema de canalización, y eso lo dejaba en un pie bastante complejo porque mucho de lo que hacíamos era interpretación, ¿cierto?, para este tipo de canalización respecto a otras soluciones, como son, ¿cierto?, bandejas cerradas de fondo plano, bandejas ranuradas o escalerillas, ¿cierto? De hecho, mucho tiempo y hasta la hora se habla un poco de bandeja tipo canastillo, porque se trataba de asociar, ¿cierto?, el canastillo con las soluciones de bandeja. La verdad es que ahora ya en el nuevo RIC es una solución de canalización establecido con sus propias reglas, ¿cierto? Y que vamos a estar analizando el día de hoy más en profundidad. Bien. Entonces, como está un poco dividido, vamos a partir, les voy a contar un poco de qué es Cablofil, ya esta solución que es pionera en un sistema tipo canastillo a nivel mundial. Vamos a ver cuáles son los puntos del RIC 4, ya. Lo vamos a desglosar, ¿ya? Porque en realidad el canastillo tiene puntos propios, ¿cierto? Tiene varios puntos que hablan particularmente de la solución de canastillo y también tiene otros puntos que son compartidos con otro tipo de soluciones metálicas como son bandejas metálicas y escalerillas. Así que las vamos a estar revisando porque son importantes de todas formas para saber cómo hacer una instalación de forma adecuada. Ya les quiero comentar también, bueno, de los beneficios. Vamos a ir hablando de cuáles son estos diferenciadores finalmente que hacen que las soluciones de canastillo tengan un protagonismo tan grande en otros países. En Chile se lo ha ido ganando de a poco, y luego vamos a ver, ¿cierto?, el portafolio que tiene Cablofil de soluciones y vamos a dar algunas conclusiones entonces al cierre. Bien, nosotros siempre decimos que Cablofil es innovación en gestión de cableado porque principalmente porque son pioneros. Ya Cablofil era una empresa que no era una empresa de Legrand como tal, ya son la empresa que diseñó finalmente o pionera en el desarrollo de este tipo de canalización, ya con el paso del tiempo, ¿cierto? Y dentro del modelo de negocios que tiene el Grupo Legrand, adquirió Cablofil. Cablofil pasó a ser una de las marcas del Grupo Legrand, ¿ya? Está concebido finalmente este tipo de canalización, como ustedes ya sabrán, para la distribución finalmente del cableado tanto de fuerza como también del cableado de comunicaciones, ¿ya? De hecho, podemos agregar que en los últimos años principalmente se ha destacado mucho por la gestión de cableado en la parte de comunicaciones, y es por eso que incorporamos también esta solución dentro de este ciclo de charlas de infraestructura digital, porque está siendo el canastillo una de las canalizaciones preferentes para la instalación en centros de datos, ¿cierto? Así como también en salas de TI, ¿ya? La solución, obviamente, como dice ahí, lleva más de 30, de hecho me quedo corto, son cerca de 50 años que viene revolucionando la forma, ¿cierto?, de administrar el cableado de Cablofil. Tenemos más de 263 millones de metros en el mundo instalados y se distribuye por más de 60 países. O sea, es una solución, ¿cierto?, ya ampliamente reconocida, como les decía. Incluso Legrand cuenta con alrededor de 4 fábricas de este producto en el mundo. Se fabrica una parte en Colombia, se fabrica en Francia, se fabrica en México, que finalmente se comercializa por Estados Unidos. Entonces, hay varias fábricas finalmente de Cablofil. Ahora, como solución de canastillo, ¿qué es lo que es? Incluso vamos a ver que la norma también define qué es el canastillo, pero finalmente son varillas de acero, ¿cierto? Son varillas de acero que pueden ser del tipo inoxidable, como también pueden ser varillas de acero con algún recubrimiento que lo proteja, ¿cierto?, de la corrosión, que en el caso de Cablofil están soldados de forma homogénea, se hace un proceso de soldadura controlado y homogéneo, por lo cual cuando uno toma el canastillo, prácticamente ve que las varillas se unen de una forma, no hay otra palabra, homogénea, ¿cierto? No vamos a ver como si fuera por decirlo así, un fierro sobre otro con un punto de soldadura, sino que es como una estructura, ¿cierto?, bien integrada. Otra de las características que tiene este sistema de canalización Cablofil, y acá lo digo bien con particularidad porque es una característica patentada por Cablofil, es que el borde, ¿cierto?, que tiene en la parte de arriba la canalización, esta última, voy a activar
mi mouse para que se vea bien. Esta última hilo, ¿cierto? Es un hilo que tiene, ¿cierto?, ningún borde con filo. Ya se diseña de forma tal que este permita que, una vez estando instalada la canalización, yo pueda colocar, muchas veces el cable se lanza, ¿cierto?, sobre la canalización, se va tirando. Entonces, este borde finalmente evita que las chaquetas de los conductores se terminen dañando o se rompan, como pasa, ¿cierto?, en algunas soluciones que no tienen este borde, ¿cierto?, que protege finalmente el cableado, ¿ya? Ahora, como solución tipo canastillo, lo que más siempre valoran los instaladores de este producto es la versatilidad, porque el canastillo nos da la posibilidad de modificar las estructuras de instalación en sitio, en terreno, ¿ya? Y eso, otras soluciones de canalización metálica, como son escalerillas, como son las bandejas, no tienen esa flexibilidad, ¿ya? ¿Qué significa? Que si yo para una escalerilla o para una bandeja necesito una curva, yo tengo que tener el accesorio de curva. Y si en terreno me encuentro con alguna situación que no tuve prevista con anterioridad y no tengo el accesorio, no lo voy a poder resolver, voy a tener que esperar, ¿cierto?, hasta conseguir el accesorio adecuado. En el caso del canastillo, vamos a ver que el nuevo reglamento también define el accesorio, ¿cierto? La posibilidad, ¿cierto? La posibilidad de estos accesorios montados en terreno o realizados en terreno. Cablofil con simples cortes nos da la posibilidad, ¿cierto?, de formar las curvas, cambios de nivel, ángulos que necesitemos sin mayores dificultades, y eso lo transforma en un producto versátil y que es fácil de instalar. ¿Bien? Eso es como para que tengan una idea de qué es la solución. Ya ahora vamos a entrar un poquito más en materia de, ¿cierto?, qué es lo que dice el reglamento, cuáles son los puntos que nos pide para esta solución tipo canastillo. Como les decía, ¿cierto? Como les decía, esta solución sale ahora bien tipificada en el pliego número 4, ¿cierto?, de conductores y de canalizaciones. Precisamente en el punto 7.12 habla en particular de los conductores en canastillo portaconductores, ya que es finalmente lo que nosotros vamos a revisar el día de hoy. Y lo define, tal como lo dije al inicio, ¿cierto?, como un soporte de conductores formado por alambres, ¿cierto?, que pueden ser del tipo de acero normal o inoxidable, ¿ya? Ahora, si se trata, ¿cierto?, como dije, de acero normal, tiene que tener algún recubrimiento que lo proteja de la corrosión. Y esto finalmente se dobla, ¿cierto?, finalmente para formar esta estructura que nosotros vemos acá en la imagen, ¿cierto? Esta estructura de canastillo que vemos en la imagen. Yo acá puse, lo vamos a tratar más adelante, las distintas terminaciones que tiene Cablofil acá en Chile. Hay más terminaciones, ¿cierto?, que nosotros tenemos a nivel internacional, pero en Chile hablamos de la solución electrocincada, galvanizada en caliente, 304L y 316L. Ya vamos a explicar ahí bien cuáles son las diferencias. Entonces, tal cual como muchos sistemas de canalización, en el pliego número 4 tiene su tabla característica, señala, ¿cierto?, uno de los primeros puntos de la parte de canastillo, que estas son las características mínimas que debe cumplir, ¿cierto?, el sistema de canastillo. Habla, ¿cierto?, de una resistencia de los impactos de 5 joules, que eso es, por decirlo bien francamente, es bien fácil de cumplir en una solución metálica, ¿ya? Temperaturas mínimas de instalación -5, máxima de instalación 60 grados Celsius. Nos pide, ¿cierto?, que tenga continuidad eléctrica, que es un punto que vamos a tratar, ¿cierto?, bien en particular, y obviamente que sea no propagador de la llama, al ser una solución metálica, ¿cierto? Eso también lo cumple de manera sencilla. Ojo, una cosa es que sea no propagadora, de llama, y otra cosa es que sea con un nivel de resistencia a las flamas que le permita mantenerse en pie. Lo vamos a decir así, porque también es un punto que vamos a tratar más adelante. Ahora, esta solución de canalización metálica, al igual como la solución de escalerilla o como las bandejas, ¿cierto?, que se denominan de tipo pesado, ya tienen que cumplir finalmente con el estándar IEC 61537. Eso es mandatorio por el nuevo reglamento, por tanto, los fabricantes, ¿cierto?, de estas soluciones tienen que acreditar mediante algún certificado, ¿cierto?, o bien mediante las fichas de producto que el canastillo o la solución cumple bajo este estándar con todas las condiciones de diseño que exige la IEC. ¿Bien? Yo les decía hace un ratito atrás que el canastillo tiene un apartado propio,
¿cierto? Con algunas características o condiciones propias para el canastillo, pero también es una solución que comparte varias reglas, por decirlo así, con otras soluciones metálicas como son las escalerillas, como son las bandejas, ¿cierto? Ya sea ranurada o de fondo plano. Por tanto, vamos a revisar las del canastillo, pero también vamos a revisar estos puntos clave que atañen finalmente a todos los sistemas de canalización del tipo metálico. Bien, ya entrando en materia directa del apartado de canastillo, el primer punto que trae este apartado es un texto tremendo. Ya es el punto 7.12.4 que yo coloqué acá, que habla de varias cosas que tiene que cumplir finalmente el canastillo, que las condensó en un solo punto y que por tanto de repente cuesta un poco razonar qué es lo que quiere decir, ¿cierto? Este punto. Por tanto, nosotros hicimos un poco acá el trabajo de dividirlo. Ya vamos a analizar este punto en los 4 ejes finalmente que representa. Uno, ¿cierto? Es su resistencia, ¿cierto? Los niveles de resistencia que tiene que tener tanto en uniones como por metro el canastillo. Vamos a hablar, ¿cierto?, de la conexión equipotencial de tierra, que también se señala acá, por qué es necesaria. Vamos a hablar, ¿cierto?, dentro de este mismo punto, de por qué nos exige, ¿cierto?, ensayos que nos garanticen las características de compatibilidad electromagnética, ¿cierto? Y por último, los ensayos de resistencia al fuego, de acuerdo a esta certificación E90 que se dice, ¿cierto?, dentro de este mismo punto, ¿ya? Así que, para que nos quede bien claro el punto 7.12.4, lo vamos a subdividir. Entonces, ¿qué es lo que dice en la primera parte este punto 7.12.4? Señala, dice que los canastillos portaconductores con sus accesorios de unión y de soporte, ¿cierto?, tienen que formar un conjunto eléctricamente continuo, ¿ya? Y el cual debe asegurar una resistencia máxima de 5 miliohms por metro, y esto tiene que estar de acuerdo al estándar que ya habíamos dicho, y es el 61537, ¿ya? El hecho de que la norma exija, ¿cierto?, este reglamento exija este nivel de resistencia por metro, tiene claramente dos efectos que lo podemos ver. ¿Cuáles son las ventajas finalmente que tiene el tener una solución metálica que tenga una buena conductividad eléctrica? Es claramente una solución mucho más segura. Fíjense que al ser una estructura metálica finalmente, en el caso de que la chaqueta de algún conductor de potencia sufriera cierto daño con el paso del tiempo o por algún accidente, ¿cierto?, tomara, ¿cierto?, la parte activa del conductor contacto con el sistema de canalización metálica, claramente puede representar un tremendo riesgo a personal, ya sea de mantenimiento o, ¿cierto?, cualquier persona que finalmente esté pasando cerca o que tenga contacto con alguna de las partes de una estructura metálica. Por tanto, el garantizar una baja resistencia, ¿cierto?, ya sea por metro lineal, y además garantizar también una baja resistencia en las uniones para alcanzar esta resistencia por metro lineal, ya nos garantiza mayor seguridad. Ya nos garantiza mayor seguridad. Primera parte, y yo diría como punto más importante, ¿cierto? Evitar de que alguna persona por algún accidente inesperado llegue a sufrir una electrocución por contacto, ¿cierto?, en esta canalización metálica. Pero por otro lado, pensándolo desde el punto de vista de la información, del manejo de datos, como ya fuimos comentando, esto es una solución que se usa ampliamente también en los centros de datos, el que la canalización garantice una baja resistencia, por tanto que sea una buena conductividad, nos ayuda a mejorar el desempeño electromagnético también de la solución. ¿Ya? Entonces, dos son los factores que beneficia el hecho de que la resistencia del sistema de canastillos sea bajo. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a los requisitos que tiene el estándar IS 61537, efectivamente, la resistencia de longitudes, ¿cierto?, de la solución no debe superar los 5 miliohms por metro. Por tanto, lo que exige nuestro nuevo reglamento es precisamente lo que exige el estándar 61537. Y por otra parte, este estándar 61537 exige también que las resistencias de unión, finalmente, que tienen los sistemas de canalización, tampoco sobrepasen los 50 miliohms. ¿Ya? En este sentido, nosotros acá pusimos un ejemplo, los sistemas de unión que trabaja Cablofil tienen, ¿cierto?, una resistencia medida de 0,82 miliohms. Por tanto, pensando en que un canastillo generalmente tiene 3 metros de longitud, una baja resistencia, ¿cierto?, de las uniones nos va a garantizar también el cumplir los 5 miliohms por metro finalmente también en la instalación. ¿Bien?
Por otro lado, ¿cierto? Y bien unido finalmente con el punto anterior, viene el hecho de la red equipotencial de masa. Ya dice que todas las partes metálicas del sistema de canalización, y hay que poner mucha atención acá, dice, deberán estar conectadas a un conductor de protección cada 3 metros, ¿ya? Asegurando la continuidad eléctrica en toda la extensión. Además, ¿cierto? Deben estar unidos mecánicamente a los tableros o a otros sistemas de canalización, de donde provengan, ¿cierto? O hacia donde continúen. Por tanto, si yo, por ejemplo, voy a llegar desde una canalización cablofil hacia un tablero, por ejemplo, yo tengo que garantizar finalmente que ahí exista una unión mecánica para poder fijar el canastillo a ese tablero. Lo mismo que si hacia el canastillo deriva de algún conduit metálico o de alguna solución de canalización metálica, también tengo que garantizar una correcta unión metálica, ¿cierto?, entre el canastillo y el sistema de dónde viene o hacia dónde va el cableado, ¿ya? Ahora, el hecho de acompañarlo por un conductor de protección no es algo nuevo, estaba también exigido en la NSH 4/2003. Lo que sí se establece ahora es finalmente cada cuántos metros yo a lo menos tengo que garantizar la unión. Porque antes la NSH 4 se habla de un conductor finalmente desnudo, había siempre muchas dudas de si lo dejaban adentro o lo colocaban por fuera, porque normalmente para el canastillo se utiliza, ¿cierto?, un sistema de unión con perno partido, como se muestra acá en esta imagen, ¿cierto? Espero que estén viendo mi mouse, creo que sí. Se utiliza, ¿cierto?, esta solución de perno partido para el cable de tierra y se adosa por el exterior. Entonces, siempre había muchas dudas respecto a eso, por tanto, ahora igual con este reglamento se aclara que tiene que ser el conductor, tiene que acompañar finalmente al sistema de canalización en todo su recorrido y a lo menos tiene que estar, ¿cierto?, anclado cada 3 metros. Eso es como, por decir, por cada tira de canastillo de 3 metros tiene que tener un punto para poder fijar el cable de tierra, ¿ya? Algunos me podrán decir, generalmente 3 metros es una distancia muy larga y el cable de tierra igual tiende a pandearse, ¿cierto? Entonces, existen también soluciones de unos ganchitos como para, que obviamente son mucho más económicos finalmente que el conector o el terminal de tierra. Entonces, existen unos ganchos que nos van a permitir colocar, por ejemplo, otro soporte a este conductor de tierra para evitar el pandeo en esta extensión de 3 metros, como dice un poco el reglamento, ¿ya? Hay quienes también le colocan una amarra plástica, ¿cierto? Me ha tocado ver que también colocan el terminal de tierra, pero cada cierto tiempo le dan una amarra plástica, ¿cierto? Gonzalo me pregunta si esos ganchos son de igual de efectivos. Es que la función del gancho, Gonzalo, no es precisamente asegurar la conexión equipotencial. La función del gancho, como te explicaba, es mantener un poco, 3 metros se hace una distancia bastante larga para colocar entre 2 puntos sin que el cable se pandee. Entonces, para evitar ese como efecto de pandeo que tiene el cable, existen unos ganchitos que te permiten ir como sosteniéndolo, que tú lo puedes colocar, por ejemplo, a 1,5 metros y ya ese pandeo no se va a notar, ¿ya? De todas formas, como decía hace un rato, hay quienes también toman de repente con una amarra plástica el conector. Lo importante es que cada 3 metros se asegure, ¿cierto?, que este conductor está conectado a la canalización mediante uno de estos terminales que yo les mencionaba recientemente, ¿ya? Y lo mismo finalmente contra las estructuras finalmente que habíamos dicho, o sea, con la llegada a los tableros, con las derivaciones a otras canalizaciones metálicas, tiene que estar también unido mecánicamente, porque todo ese conjunto es lo que forma finalmente esta red equipotencial de masa. Y la red equipotencial de masa no es más que otro sistema de canalización finalmente de protección para nosotros, ¿ya? Porque en el caso de una falla eventual, ¿cierto?, el que esto esté aterrizado nos va a gatillar la reacción de una protección que finalmente nos va a terminar salvando de una electrocución. Entonces, es importante la red equipotencial tanto por la seguridad de la persona como también por mejorar la compatibilidad electromagnética de la instalación, ¿ya? Así que ahí a tener harto en cuenta. No sé si lo tengo más adelante, si no igual lo voy a decir ahora. Nosotros como Cablofil finalmente recomendamos siempre que cuando se trate de tramos de bandeja o de canastillo, en este caso, ¿cierto?, que sean hasta 15 metros, siempre es recomendable aterrizar ambos extremos de la canalización, ¿ya? Y cuando son tramos que son de más de 15 metros, ¿ya?, lo recomendable sería aterrizar cada 15 metros, o sea, tener una conexión equipotencial efectiva
cada 15 metros. Ustedes dirán, ¿por qué cada 15 metros? Porque de cierta forma con esto vamos segmentando. Si en algún momento, pónganse en el caso, esta conexión se daña, se levanta un perno, se pierde la conexión, ¿cierto? A lo más vamos a perder la protección en 15 metros y no en la extensión completa de la canalización. Ya, esa es un poco la lógica de hacerlo de esa manera, ¿ya? Felipe dice, en el canastillo tienen que ir separados tanto los de fuerza como los de comunicación o pueden ir juntos en el sistema de canalización. Felipe, generalmente van separados. Ya existe también la opción de colocar los tabiques, pero ahí la recomendación siempre es que instales la fuerza separado de las comunicaciones y separado a lo menos de 20 centímetros. Ya ahí también vamos a ver que existe una recomendación para eso. Ya, y dice, es como una conexión en anillo. Ahí no lo entendí tanto, Gonzalo, si quieres me lo puedes detallar un poquito más y lo conversamos. Entonces, dentro del mismo punto, fíjense que todavía estamos analizando el primer punto del reglamento, era un punto bastante extenso, la idea es dejarlo bien claro. Entonces, nos dice finalmente que todo esto, resistencia, red equipotencial, también el fabricante tiene que demostrar, ¿cierto? Tiene que demostrar mediante pruebas de laboratorio la contribución positiva a la compatibilidad o de compatibilidad electromagnética de la instalación, ¿ya? O sea, cuando yo trabajo finalmente con un canastillo con fuerza y datos, como por ejemplo lo planteaba ahí Felipe, yo siempre voy a estar de todas formas corriendo el riesgo, ¿cierto?, de que exista algún efecto electromagnético en los cables de comunicación o los cables de control, por ejemplo, ¿ya? Porque claramente son corrientes débiles, porque si los coloco cerca de un cable de potencia, ¿cierto?, o de fuerza, puede inferir finalmente en el comportamiento del control o de la comunicación. Por tanto, se exige finalmente que se garantice esta buena compatibilidad, ¿ya? Y en ese sentido, el canastillo, por ejemplo, Cablofil, tiene muchos ensayos de laboratorio. Se han hecho múltiples ensayos de laboratorio para garantizar la compatibilidad electromagnética, porque durante mucho tiempo también se señaló que esta solución no era ideal para los sistemas de comunicación, ¿ya? Y tampoco finalmente se decía un poco incluso hasta para los sistemas de fuerza, pero ensayos de laboratorio finalmente demuestran que el comportamiento de los canastillos finalmente son muy similar también a los comportamientos que tienen otros sistemas de canalización. Entonces, por ejemplo, si vemos esta gráfica del lado izquierdo, tenemos obviamente el cómo afecta finalmente un disturbio, ¿cierto?, una perturbación a un cable cuando está por sí solo, ¿cierto?, sin un sistema de canalización. Ahí tenemos después el ejemplo de una comparativa entre una bandeja ranurada, ¿cierto?, versus un canastillo sin tapa. El comportamiento, fíjense, de una bandeja ranurada en comparación a un canastillo sin tapa es bastante similar, ¿ya? Y ahora si comparamos, por ejemplo, una bandeja de fondo plano, completamente, una bandeja cerrada completamente, en comparación, ¿cierto?, con un canastillo con tapa, tienen de la misma forma una curva de rendimiento bastante similar, ¿ya? Por ese motivo, ¿cierto? Por ese motivo es importante tener ensayos que acrediten finalmente este comportamiento. Ahora, para lo que decía Felipe, está este otro ensayo según CETIM. Fíjense lo que pasa cuando yo coloco un cable de comunicación pegado a un cable de datos. Automáticamente la perturbación medida en el cable de comunicación es muchísimo más alta. Si yo ahora coloco, por ejemplo, un cable de fuerza con un cable de comunicación separado por 30 centímetros de distancia, ya automáticamente la perturbación que se mide en el cable de comunicación baja. Ahora, si además eso yo lo hago sobre un sistema de canalización metálico que además esté bien aterrizado, automáticamente disminuye aún más esa perturbación, ya porque tiende, ¿cierto?, a irse a irse finalmente por la red equipotencial de masa. Ya, ahora es importante, y yo ahí lo digo como recomendación, en muchas instalaciones se hace así, y creo que es una de las mejores prácticas, es colocar el canastillo de fuerza y aparte el canastillo de datos. Ya, y con eso, respetando claramente también la separación entre ellos, vamos a tener un buen desempeño electromagnético. Ahí Gonzalo está complementando, dice, en anillo me refiero a que el tipo de conexión de los postes se deja como un bucle conectado de dos o más suministros. En ese sentido, Gonzalo, sí, va quedando efectivamente como si fuera una guirnalda, ¿cierto? Un anillo, como dices tú, de conexión. Ya, y el último punto dice, ¿me puede afectar tanto en mi señal analógica y digital por esas leves perturbaciones?
Aunque no lo creas, Felipe, sí puede afectar. Ya se puede afectar bastante y sobre todo puede llegar, sobre todo cuando hablamos en comunicación, se puede perder algo de comunicación. Lo que sería más riesgoso es cuando hablamos de control, ¿ya? Porque finalmente si tú tienes un tendido con cables de control para alguna situación en particular, puede ser desde el control tal vez más sencillo, una alarma, como también puede ser un control que active un interruptor, que haga alguna operación, ¿cierto?, más compleja, no te puedes arriesgar finalmente a tener falsas operaciones. No te puedes arriesgar a que una perturbación electromagnética emule, ¿cierto?, en un cable un control que no existió. O sea, ante todo eso, siempre es mejor finalmente prevenir que lamentar. Ya hay dentro de los sistemas de control hay situaciones, hay señales que son bastante críticas y por tanto hay que siempre resguardarlas para evitar falsas activaciones. Y por último, ¿cierto?, la última parte de este punto habla, ¿cierto?, sobre los resultados de ensayo para la resistencia al fuego. Ya una cosa dijimos era se me fue ahora la palabra. La resistencia al fuego finalmente, que se le atribuye mucho, por ejemplo, a los sistemas de canalización plástico, ¿ya? Y otra cosa finalmente es la resistencia también, claro, ignífugo, dice Gonzalo. Otra cosa, ¿cierto?, muy distinta también es la resistencia mecánica que garantiza también cuando está el fuego, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para los canastillos se le exige ahora el cumplimiento del estándar alemán, ¿cierto?, DIN 4102-12, se exige entonces que el canastillo tenga certificación E90. ¿Qué significa finalmente que tenga certificaciones E90? El canastillo debe resistir, ¿cierto?, por lo menos 90 minutos a una temperatura de 1000 grados Celsius sin caerse, sin desmoronarse mecánicamente, ¿ya? Entonces, este ensayo DIN 4102-12 existe no solo a 90 minutos, existe a 30, 60, 90. 30 minutos es precisamente porque es el tiempo como máximo en que un edificio debiese ser evacuado, ¿ya? Y 90 minutos porque es el tiempo mínimo finalmente que debiesen darse las condiciones para una instalación de seguridad. Por ejemplo, cuando hablamos de no sé, alumbrados de emergencia, cuando hablamos del sistema de alguna señalética o alarma, la idea es poder garantizar que estos sistemas puedan permanecer a lo menos 90 minutos en funcionamiento ante un eventual incendio, ya que finalmente la canalización no va a ser el punto que haga fallar todo el resto de los sistemas. Entonces, por eso se exige un poco esta certificación, ¿ya? Fíjense que yo acá lo puse en imágenes, el proceso de certificación se hace en un horno que tiene 4 metros de profundidad, 2 metros de ancho por 2,5 metros de alto, un horno bastante grande, donde, tal cual como dice el estándar, se tiene que colocar el sistema de canalización con sus soportes, ya se coloca con sus soportes y se coloca, ¿cierto?, también con el cableado que debía seguirse. Se representa finalmente en este ensayo la estructura completa del sistema de canalización. No es simplemente tomar el canastillo y someterlo al fuego, sino que la estructura completa debe estar certificada para trabajar de esa forma. Entonces, ¿cierto? Luego de eso, cuando ya está dispuesto, se enciende el horno. Ahí tenemos una imagen de cómo es ese proceso. Y una vez terminado, el resultado, ¿cierto?, es lo que ustedes ven en esta imagen, ¿cierto? Fíjense que finalmente el conductor o lo que se utilizó en su interior prácticamente no existe, pero la estructura finalmente de la canalización no se dio. En ningún momento se rompió ni se cayó. Fíjense, eso sí, la curvatura que toma. Ya nosotros le llamamos como curvatura de hamaca. Bien, esta curvatura es natural cuando se excede también el sobrepeso, cuando la canalización se carga más del peso que tiene permitido, también tiende a afectarse como si fuera una hamaca. Por tanto, es su deformación finalmente normal, ¿ya? Ahora, en el caso, como les decía, de este ensayo, se ensayan el conjunto, no solo el canastillo, también soportes y también con determinadas cargas puntuales. Existe certificación para cargas ligeras, para cargas medianas, para cargas pesadas, ¿ya? Entonces, acá en el caso del canastillo Cablofil, se han hecho múltiples ensayos con distintas estructuras, ¿cierto?, para distintos sistemas de carga, obteniendo siempre en este caso la certificación E90, ya que es lo que exige el nuevo reglamento. Bien, eso recién hasta ahí era el primer punto, que era un texto súper grande, pero de esa forma cuesta menos entender el por qué ese punto es exigido, ¿ya? Ahora, fuera de eso, tenemos otro punto que es atribuible solamente al canastillo, que habla sobre los accesorios de unión.
¿ya? En el caso de los accesorios de unión, vamos a diferenciar dos tipos de accesorios que menciona el reglamento. Uno es el accesorio de unión, finalmente, que finalmente son los diseñados exclusivamente para unir tramos del canastillo. Ya esa es su finalidad. La unión de distintas secciones se tiene que hacer por piezas de unión por compresión, ¿ya? Por lo cual va a quedar por fuera y estrictamente prohibido el hecho de soldar las piezas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el canastillo, por ejemplo, Cablofil trabaja con sistemas de compresión. Nosotros tenemos un sistema que se llama Fast Assembling System, que lo que permite, ¿cierto?, es precisamente no tener que tampoco estar colocando mil tornillos, sino que simplemente son piezas que por compresión enganchan en el sistema de canalización y permiten que la estructura sea también más rápida y más fácil de trabajar. Bien, lo mismo existen también para formar curvas rápidas, son una especie de ganchitos que finalmente sostienen la canalización. Lo que no se debe hacer es tomar un canastillo y unirlo con otro mediante soldadura, porque eso está prohibido, finalmente no es lo que pide el reglamento. Eso, fíjense, eran accesorios de unión, pero aparte habla de accesorios de montaje, y ahí es donde ya nos referimos precisamente a todas las figuras que podemos hacer finalmente con este canastillo. Los accesorios de montaje, tales como derivaciones, reducciones, uniones en cruz, uniones T, se pueden formar en terreno con el canastillo, ¿cierto? Mediante cortes adecuados, como la imagen que nosotros colocamos acá arriba, ¿cierto? De los alambres estructurales, o sea, de lo que estamos viendo un poco acá, ¿cierto? Y el uso de piezas de unión previstos por el sistema. O sea, es permitido para el canastillo el hacer este tipo de elementos ya en terreno. Por otro lado, los accesorios y uniones entre canastillo y portaconductores deberán ser de fábrica. Y eso es súper importante porque me ha tocado igual ver algunas instalaciones donde las uniones después se hacen con platinas, finalmente de cualquier trozo de metal prácticamente se hacen uniones. Y eso, con el paso del tiempo, si bien al principio puede ser una solución más económica, con el paso del tiempo se traduce finalmente en la oxidación de esa zona del canastillo. Ya vamos a ver que hay dos tipos de corrosión, una que es la ambiental y otra, cierto, que es la corrosión que se provoca entre metales. Ya, por tanto, si yo coloco cualquier metal, cualquier trozo para unir o hacer la unión del canastillo, no tengo ninguna garantía finalmente de esa resistencia a la corrosión. Por otro lado, ¿cierto? Dice que en general, que es otro punto, como medio de soporte, dice cuánto es la carga que puede soportar una canalización, tiene algún límite o también es el fabricante. En las canalizaciones, todos los sistemas de canalización metálicos, canastillos, escalerilla, bandeja, tienen curvas de carga. Ya que de hecho vamos a ver más adelante, Felipe, una curva de carga. Esta curva de carga nos indica precisamente eso, cuánto es el peso que puede soportar, pero el peso en los canastillos y en cualquier sistema de canalización metálica va muy de la mano por cada cuánto nosotros coloquemos soportes. Mientras más soportes coloquemos, más peso va a resistir. Ya finalmente. Lo vamos a ver igual con una tablita más adelante. Entonces, en este punto dice que en general como medio de soporte se va a preferir el uso de sistemas completos producidos en fábrica. O sea, el reglamento recomienda que usemos el canastillo, usemos el soporte, usemos hasta la varilla, ¿cierto? Ojalá del mismo fabricante, porque esto también, como digo, garantiza, ¿cierto? Que la materialidad sea la misma. Por otro lado, sí dice que se van a exceptuar de esto... se van a aceptar, algunos armados que se hagan en terreno. Muchas veces hay condiciones en las instalaciones que precisamente no permiten el uso del soporte que el fabricante tiene porque es una condición especial, porque se requiere el montaje en conjunto de otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el reglamento ahí? Dice que se permite, siempre y cuando, ¿cierto?, una vez finalizado esto, se devuelva la condición al acero que se está utilizando o al material que estamos utilizando para hacer el soporte, se le devuelva la condición, ¿cierto?, de ser ya sea inoxidable, galvanizado, ¿cierto? Inoxidable no, eso no puede ser, pero galvanizado, por ejemplo, o el grado de protección que tiene el canastillo, porque de lo contrario vamos a tener finalmente un canastillo y abajo del canastillo una pieza toda oxidada, ¿cierto? Y que finalmente va perdiendo resistencia mecánica. Bien. Eso, lo que vimos hasta ahí, son los puntos que son atingentes a la solución como canastillo o canastillo como tal, ¿ya? Pero por otro lado, ¿cierto? Existen reglas que aplican, como decíamos, no solo para el canastillo, sino que para también los otros tipos de canalización metálica. Y esto es un poco lo que nos preguntaba, ¿cierto?, Felipe. Para todas las medidas, finalmente, de canalización, existen curvas de cargas, ¿ya?
Las curvas de carga, ¿cierto? Son estas que vemos acá. Fíjense que en el eje Y tenemos la carga en kilogramos por metro, y en el eje X tenemos la distancia de los soportes. Fíjense que cuando nosotros colocamos un soporte o colocamos los soportes cada 1,5 metros, es donde claramente alcanzamos finalmente un nivel de carga mayor. Por ejemplo, pongámonos en el caso de esta línea azul de arriba, un canastillo de 54 de altura por 600 de ancho, estoy hablando en milímetros, o sea, 54 milímetros por 600 de ancho. Si yo le coloco los soportes a 1,5 metros, va a llegar a alcanzar sobre los 120 kilogramos por metro. Esa va a ser su capacidad de resistir, ¿ya? Si yo empiezo a disminuir esa separación, o sea, perdón, a agrandar esta separación, yo voy a hacer que eso resista menos carga. Ya esa es un poco la lógica. Ya ahora claramente va esa lógica asociada a una carga admisible, a una flecha, ¿cierto? Ejercida, una fuerza ejercida, ¿cierto? Al canastillo. ¿Qué nos dice el reglamento? El reglamento nos dice que los puntos de sujeción deben estar a una distancia de 1,5 metros entre sí, que salvo, ¿cierto?, algunos casos debidamente justificados, podríamos llegar hasta 3 metros. Pero la recomendación, ¿cierto?, o lo que debiésemos tener nosotros como cumplimiento siempre es a 1,5 metros, ¿ya? Y por otro lado, que es importante destacar de todo este punto, es que tenemos que siempre considerar una solución de canalización que tenga, que se adapte finalmente al ambiente en el cual va a estar, ¿cierto? Y que los soportes que se instalen cumplan también con esta adaptación al ambiente y que tengan de una calidad igual al de las bandejas. O sea, vamos a ver más adelante un poco la importancia. Si uso electrocincado en bandeja, tengo que usar electrocincado en soporte. Si uso galvanizado en bandeja, uso galvanizado en soporte. Ya es por un tema de resistencia también a la corrosión. Lo de las flechas se explica de una manera bien sencilla. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, el esquema. Si yo tengo, si vemos acá en esta imagen, si yo tengo, por ejemplo, un canastillo sin carga en una posición normal, deberíamos ver nosotros este comportamiento. Vamos a tener un eje central, ¿cierto? Que es este eje X que se ve acá. Cuando yo finalmente aplico una fuerza mecánica, aplico un peso, ¿cierto? A lo que denominamos flecha, el comportamiento normal de la canalización va a tender a curvarse. Esto es lo que pasa siempre con las vigas. Cuando uno estudió vigas también ahí en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se tiende a curvar, ¿cierto? Como vimos incluso ahí en esa imagen al exponerla al fuego. ¿Qué es lo que se exige? Finalmente lo que exige la norma, ¿cierto? La norma dice, cuando esto se flecte, el eje X, ¿cierto? No debiese exceder, ¿cierto? No debiese exceder de los 20 milímetros. O sea, esta flechita roja que yo coloqué acá, esta curvatura o esta flexión no debería exceder de los 20 milímetros. Si lo sobrepasa, no estaría cumpliendo el estándar 61537, ¿ya? Entonces, sobre eso, Cablofil dijo, nosotros queremos ser más exigentes aún. Entonces, le vamos a exigir que en vez de que esto se flecte 20 milímetros, o que la diferencia sean 20 milímetros, tienen que ser solamente 10 milímetros, ¿ya? O sea, Cablofil se exige a sí mismo 10 milímetros para tener una mayor resistencia mecánica también respecto a eso, ¿ya? Entonces, esa es un poco la explicación de esta flecha. Dice esta curvatura que se puede prolongar, tendríamos problemas de perturbación. Oh, Felipe, no me queda tan claro tu pregunta. No entiendo bien la pregunta. Si me la puedes explicar un poquito más, la tratamos de responder. ¿Ya? A ver, otra cosa que es importante en los montajes de estos sistemas de canalización, insisto, esto aplica a Cablofil y aplica también a otras estructuras metálicas, ¿ya? Cuando yo tengo, ¿cierto?, que colocar finalmente los soportes, ¿cierto?, los soportes de los sistemas de canalización, vamos a ponerlo en el caso que acá tenemos una bandeja de 2 metros, por ejemplo, ¿ya? Fíjense que lo que yo no debo hacer nunca, lo que nunca se debería hacer, es colocar la unión de 2 tramos de canastillo o de canalización justo bajo el soporte. Y es lo más lógico, porque si yo hago esto y coloco la unión bajo el soporte, el peso que va a ejercer el lado derecho y el peso que va a ejercer el lado izquierdo van a tender a hacer esto. ¿Se entiende? Contra el soporte van a tender a romperse finalmente. Entonces, esa es la peor condición finalmente de instalación mecánica que podemos tener. Ya, vamos a tener, fíjense, si tenemos 2 soportes distanciados de 2 metros,
y nosotros colocamos un canastillo con una unión al centro, como es el que se muestra acá, que dice L medios, yo voy a bajar el rendimiento automáticamente en un 70%. Y es lógico porque la unión también va a tener, ¿cierto?, a flectarse y a tener menos fuerza. Ahora, ¿qué sería lo más adecuado? Lo más adecuado sería entre un tramo de 2 metros de separación entre los soportes, que yo tenga, ¿cierto?, la unión a L5, o sea, que tenga la unión aproximadamente a 40 centímetros del soporte, me garantizaría un rendimiento óptimo. El tema es que cuando uno está en terreno y empieza a colocar los soportes, chuta que es difícil achuntar finalmente a que la unión quede a esa distancia del soporte. Eso sí que es complicado. Entonces, Cablofil propone, ¿cierto?, una alternativa para alcanzar un rendimiento lo más cercano al máximo posible. Insisto, mientras más soporte finalmente tenga la solución, también va a tener la capacidad de resistir más peso. Eso es sí o sí. ¿Ya? Pero esta alternativa, por ejemplo, nos propone que si nosotros colocamos el primer soporte al inicio y luego el segundo lo colocamos a 1,5 metros, todos los soportes que vengan después los podemos colocar a 2 metros y de esa forma las uniones de los tramos de 3 metros, un canastillo tiene 3 metros de largo, ¿cierto? Las uniones siempre nos van a quedar a 0,5 metros del soporte. Ya siempre a 0,5 el soporte, que es lo más cercano posible a los 40 centímetros, ¿cierto? Estos son 50 centímetros, lo más cercano a los 40 centímetros para alcanzar un rendimiento máximo, ¿ya? Pero, insisto, mientras más soporte finalmente tenga la instalación, más garantía finalmente tenemos también de soportar peso. ¿Qué otras condiciones hay para el caso de las canalizaciones metálicas, canastillo? Es que se debe mantener una distancia útil mínima, ¿cierto? La distancia útil mínima entre el borde superior del canastillo contra el cielo, ¿cierto?, de la instalación deben ser 30 centímetros. Y esto hace, finalmente, relaciona que nosotros podamos acceder a las tapas, podamos abrir las tapas de la canalización, revisar o trabajar con el cableado con mayor, ¿cierto?, facilidad y no estar entorpeciéndonos con el techo, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, desde la parte inferior del canastillo hacia el suelo, ¿cierto?, hacia el piso de tránsito, ojo ahí, hacia el piso de tránsito, es de mínimo 2 metros. ¿Por qué digo piso de tránsito? Porque en algunas zonas o en algunos lugares también existe el piso técnico. ¿Ya? Entonces, se podría pensar que estos 2 metros son hacia la losa y en realidad no, tienen que ser hacia el piso de tránsito. Si hay un piso técnico que está por, no sé, 50 centímetros sobre la losa, bueno, entre la losa y el canastillo a lo menos deberían haber 2,50 metros. Ya esa es un poco la condición. Y por otro lado, ¿cierto?, algo que cambió también respecto a la NSH 4/2003 es que antes nos permitían llenar un 20%, ¿cierto?, el canastillo, ahora ya tenemos la opción de hacerlo hasta un 40%, siempre aplicando obviamente las tablas de corrección por temperatura, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, dice que la disposición de los conductores dentro de la bandeja se debe hacer de forma, por decirlo así, ordenada, que conserve la posición, ¿cierto?, a lo largo del recorrido. Además, ¿cierto?, se pide que se amarren finalmente los cables en haces o paquetes, ya como lo mostramos en las primeras imágenes que vimos con estos conductores azules, que los cables iban amarrados. Esa es un poco la lógica también de instalación dentro de estos sistemas. Ya se pide que estén amarrados. Y vamos ya a hablar un poquito más, estoy medio pillado en el tiempo, me he alargado mucho. Vamos a hablar un poco del comportamiento, ¿cierto?, ante la corrosión. Siempre que hablamos de una canalización metálica, finalmente esto es un punto súper importante porque va a escoger adecuadamente el tipo de canalización que vamos a instalar, nos va a permitir tener una vida útil mayor, ¿cierto?, más tiempo sin tener que preocuparnos de ir reemplazando partes de la canalización, ¿ya? Entonces, el nuevo reglamento también recomienda, ¿cierto?, recomienda que las canalizaciones finalmente tienen que soportar la cantidad, ¿cierto?, y sección de los conductores que transporta, que ya un poco lo habíamos dicho, y que dependiendo de las condiciones ambientales, ¿cierto?, donde se usen, deben ser, por ejemplo, escalerillas, y esto, insisto, aplica también para bandeja, aplica también para canastillo, en ambientes secos y sin presencia de agentes químicos activos. Resistencia a la corrosión deberá ser baja interior y exteriormente y no ubicadas en zonas costeras. Para esos casos, ¿cierto?, señala que se debiese utilizar. Ahora, señala también, dice que las escalerillas en ambientes húmedos, sin presencia de agentes químicos activos, cuya resistencia a la corrosión deberá ser medio interior y exteriormente. Se recomienda ahí como electrogalvanizadas o electrocincadas, que es lo mismo,
¿ya? Y cuando se trata de ambientes húmedos, mojados, en interior, exterior, se recomienda que sean galvanizadas en caliente de aluminio. Yo ahí en particular, nunca me terminó de cerrar un poco esta recomendación. Ya la verdad que la experiencia también a nosotros nos dice un poco lo contrario con estos sistemas de canalización metálico. Ya la recomendación que tenemos nosotros habitualmente para estos sistemas es que el uso de una canalización que sea electrocincada, el electrocincado finalmente es a la varilla de acero se le hace una adhesión de zinc, ¿cierto? Mediante un proceso como de pintura electrostática, ¿cierto? Como se pintan muchas veces los automóviles, ¿ya? En la cual se adhiere una capa de zinc que es bastante delgada, ¿ya? Por tanto, en este sentido, la solución electrocincada, que se denomina, ¿cierto? Es muy recomendada, pero para usos de interior, para ambientes en realidad que no van a estar sometidos a una gran presencia de humedad, ¿ya? Porque, insisto, la cubierta es más delgada, por tanto, también el nivel de protección es menor. No recomendaría jamás, por ejemplo, como dice un poco ahí el reglamento, utilizar una electrogalvanizada, ¿cierto? Una electrocincada en un ambiente húmedo. Ya la verdad no lo haría. Y en el caso, ¿cierto?, de un entorno que requiera, ¿cierto?, tal vez un mayor nivel de humedad, nosotros ahí recomendamos una galvanizada en caliente, ¿ya? O sea, una solución galvanizada en caliente la voy a poder utilizar sin ningún problema y es altamente recomendado para un espacio exterior donde claramente se puede haber visto con algunas condiciones de humedad. Podría ser, por ejemplo, en un estacionamiento de automóviles, podría ser en todos estos entornos que son urbanos de exterior, una galvanizada en caliente va a funcionar bien. Ahora, si ya empezamos a hablar de condiciones ambientales más extremas, por ejemplo, como podría ser alguna zona salina, cerca de alguna zona costera, en alguna instalación de tipo marítima, por ejemplo, ahí la recomendación es irnos a soluciones que sean del tipo aceros inoxidables, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un entorno más salino, yo recomendaría 304L, que es un material de acero inoxidable, ¿ya? Que no es tampoco el más alto en resistencia, pero que da una muy buena prestación para su entorno. Y ya cuando hablamos, por ejemplo, de una industria o de algún lugar donde existan ambientes ácidos, ¿ya? Donde no exista solamente humedad, sino que además exista acidez en el ambiente, ahí es recomendado soluciones en acero inoxidable 316L, que tienen un nivel de resistencia bastante mayor para ese tipo de entornos, como por ejemplo la industria de los alimentos que tienen su famoso ácido lacto de repente, que es bastante dañino, ¿cierto?, en cuanto a la estructura. Entonces, ahí la recomendación 316L. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, ¿cierto?, entre 316L y 304? Es que la 316L tiene en su formulación molibdeno, ¿ya? Y este molibdeno lo hace mucho más resistente finalmente para los entornos corrosivos. Y esta corrosión se puede dar de dos formas: corrosión ambiental, ¿cierto?, o corrosión galvánica. La corrosión ambiental ya la conocemos, en más de alguna oportunidad habremos visto algún metal oxidado, ¿cierto? Se caracteriza finalmente por la producción de este óxido rojo, ¿cierto?, en la superficie que finalmente se está comiendo el material, ¿ya? Ahí están las distintas recubrimientos que conversamos recién. Ahí está más grande la misma tabla que estábamos analizando. Es importante, ¿cierto?, tener en cuenta entonces el tipo de material, como dijimos, para evitar esta corrosión del tipo ambiental. Pero por otro lado existe también la corrosión galvánica, que era lo que yo decía, que es una corrosión entre metales distintos. Cuando yo tengo dos metales de distinta naturaleza, por decirlo así, voy a tener distintos campos, ¿cierto?, campos de tensión. Vamos a tener una relación finalmente eléctrica también entre estos metales, ¿ya? Y eso genera, ¿cierto?, cargas. Vamos a tener distintos tipos de cargas finalmente que nos genera niveles de voltaje bajos, pero que con el paso del tiempo terminan oxidando también el material, ¿ya? Entonces, fíjense que lo ideal, ¿cierto?, o la recomendación es que nosotros tengamos siempre los mismos materiales. Cuando yo junto acero con acero, fíjense que los niveles de tensiones que se generan, estos están milivoltios, son bajísimos, por tanto no deberíamos tener ningún inconveniente de que genere corrosión galvánica. Pero a medida que vamos juntando algunos, que sobre todo en esta sección roja de acá, son niveles que claramente van a hacer finalmente que la canalización se termine oxidando entre estos dos metales, ¿ya? Por eso la recomendación que hacíamos ahí de si voy a instalar electrocincado, accesorio electrocincado, galvanizado en caliente, lo mismo, ¿ya? Accesorio galvanizado en caliente.
salvo, algunas particularidades, ¿cierto? Ahí está un poco. Se considera aceptable un límite de 400 milivoltios para limitar entonces la corrosión entre dos metales, ¿ya? Salvo algunas condiciones en las cuales la presencia de un determinado material es más favorable sobre otro, ¿ya? Y que eso se da mucho en las soluciones de acero inoxidable, ¿cierto? Cuando tenemos la gran parte de la estructura acero inoxidable con una pequeña proporción, ¿cierto? Con una pequeña proporción, ¿cierto? De elementos de zinc, ¿cierto? Ahí vamos a tener una condición que no es favorable, pero por el contrario, si tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de algún elemento que no sea inoxidable, perdón, y le agregamos un poco de acero inoxidable, no hay tanto problema, ¿ya? Ahora, en particular, siempre recomiendo que se trate de utilizar la misma solución, ¿ya? El proceso anticorrosión es bien sencillo. Ese es un estado inicial, ¿cierto?, del metal recubierto con el zinc. El zinc lo que hace, finalmente, hace una protección, finalmente, que nosotros llamamos protección, se me fue la palabra, de sacrificio, porque finalmente es el zinc la que se va a sacrificar en función de proteger, en este caso, el acero. ¿Ya? Entonces, a medida que el ambiente, que la corrosión galvánica van afectando y van comiéndose, por decirlo así, o se va sacrificando este zinc, se va a producir este fenómeno, ya que muchas veces, a veces uno lo ve en los metales y no tiene idea, lo asocia con sarro directamente, ¿cierto? Y es como una especie de sarro, pero que se le llama óxido blanco. ¿Ya? El óxido blanco finalmente es una condición normal de la protección del zinc. Cuando el metal que está recubierto por zinc se empieza a proteger de la humedad, empieza a generar esto. Y es porque finalmente es el zinc el que se está empezando a salir del metal, protegiéndolo de la corrosión, ¿ya? Por eso es muy importante que cuando los sistemas de partida, escoger adecuadamente el recubrimiento de la canalización, y segundo, ¿cierto? Antes de que yo la instale, tenerlas en lugares que sean adecuados, ya tenerlo en un lugar que no sea húmedo, que finalmente no nos vaya a pasar, ¿cierto? El que tengamos la canalización con este nivel de óxido blanco, ¿cierto? Antes siquiera de instalarla, ¿bien? Y una vez que ya toda la humedad, toda la corrosión finalmente ha acabado con el zinc, vamos a tener la varilla de acero descubierta, y esa varilla claramente con el tiempo se va a oxidar también. Recomendación: cada vez que se hacen cortes, muchas veces me toca ver en terreno que la forma más fácil de hacer el corte es con un esmeril, ¿ya? Pero el esmeril lo que hace es un corte plano, por tanto las zonas de corte no quedan protegidas, ya no quedan recubiertas. Recomendación ahí: utilizar, ¿cierto?, una herramienta. Cablofil tiene una herramienta con un ángulo distinto que arrastra la película de zinc, reduciendo la zona que queda desprotegida, ¿ya? Ahora, si utilizan un sistema de esmeril, por ejemplo, para estos cortes más rápidos, la recomendación es que luego devolvamos la protección a esos puntos para evitar que que finalmente se terminen corroyendo, ¿ya? Y llegamos, avancé súper rápido esa parte, llegamos ya al portafolio. Cablofil finalmente en Chile tiene 3 alturas distintas. Hablamos de 30 milímetros de altura, 54 milímetros de altura, 105, e incorporamos ahora hace poco la altura de 150, que es pedida ampliamente por los data center, ¿ya? Y en ancho, que van desde los 50 milímetros, ¿cierto?, hasta los 600 milímetros, incluso tenemos una bandeja de hasta 900 milímetros si es necesario un canastillo de ese tamaño, ¿ya? Que claramente está también, como se ve ahí, en electrocincado, galvanizado en caliente, 304L y 316L. Y obviamente con las uniones por compresión que ya habíamos visto, ya sea de los tipos uniones rápidas, ¿cierto?, o también uniones a través de tornillería, que también es un tornillo por compresión, ¿ya? Que nos van a facilitar finalmente la unión de toda esta estructura, ¿ya? Soportes, por ejemplo, de distinto tipo. Soportes, los más típicos son las escuadras a muro, ¿cierto?, o a techo en este caso. La solución de RCCN es bien versátil, por ejemplo, este tipo de solución, porque nos permite colgarlo en muro, en piso. Vamos a ver que también sirve para espárragos, como se llama habitualmente, o hilo corrido. Soluciones, ¿cierto?, como se ven acá, de riel unistrut, ¿cierto?, que nos va a permitir instalarlo de forma bien sencilla. Y es algo bien, lo explico acá, es algo bien importante, que estos sistemas todos trabajan con el sistema FAST,
ya Fast Assembling System. Por tanto, yo coloco el canastillo y simplemente voy presionando estas pestañitas y ya el canastillo queda fijado. Ya es bastante rápida la instalación. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del RCCN colgado a techo con hilo corrido, y acá lo tenemos, ¿cierto? También tipo riel unistrut también con hilo corrido. Son distintas formas de instalación. Cuando tengan la posibilidad de visitarnos, ¿cierto? En nuestra oficina en Costanera, van a ver que el canastillo se instaló con este soporte que se llama soporte AS, que nos permite colgarlo, ¿cierto? Pero sin tener toda esta estructura por debajo, por tanto, es bastante más estético y permite ver el recorrido del cable de mejor manera. También existen soluciones de montaje a piso, ¿cierto? Con distintos niveles. Por ejemplo, hemos instalado, ¿cierto? Nos ha tocado especificar y ver, ¿cierto? La instalación de este sistema UFC por debajo de los pisos técnicos de algunos data. Ya en algunas instalaciones de data, no voy a decir marca, pero sí se ha instalado esta solución UFC para pasar el canastillo debajo de los pisos técnicos. Y esta otra solución FTX es una solución que está diseñada para la fijación en piso, ya está diseñada para la fijación en piso, pero que nos da una muy buena oportunidad también de utilizarla, por ejemplo, como punto de anclaje cuando yo llego a un tablero, cuando llego a otra estructura metálica, ya, así que acuérdense que el reglamento pide que la unión se realice de forma mecánica, por tanto, esa es una buena alternativa para ello, ¿ya? Y además de distintos accesorios complementarios, por ejemplo, vamos a tener distintos soportes que nos permiten la instalación de cajas, ¿cierto? Recuerden que las uniones yo no las puedo hacer dentro del canastillo, las uniones de cable siempre tienen que hacerse en cajas, ya, por tanto, voy a tener la opción de adosar cajas, ¿cierto? El canastillo, puedo entrar, ¿cierto? A la caja, hacer la unión y salir de la caja y volver al canastillo. Todas esas alternativas están ahí. O soportes MFM que me van a permitir el montaje de algún otro elemento, por ejemplo, sobre el mismo canastillo. Los terminales de tierra que ya habíamos mencionado, tenemos tanto en bronce también como en aluminio, las salidas de conduit, ¿cierto? O entradas de conduit, ahí sirve para ambos casos, ¿cierto? Pero son la unión finalmente que nos permite llegar al canastillo y así otros accesorios como portalámparas, entre otros, ¿ya? Y agregamos recientemente a nuestro catálogo, ¿cierto? Agregamos recién a nuestro catálogo distintas soluciones de gestión de cableado, sobre todo de salida de cableado para los centros de datos, ¿ya? Porque, como decía, está muy demandado el sistema de canastillo CableFill para los centros de datos, por tanto, incorporamos a la oferta todo el sistema, ¿cierto?, de bajadas y salidas de cable para entrar a los gabinetes, a los racks de forma más cómoda y más particular, ¿bien? Entonces, ya para cerrar, y lamento los 3 minutos extra que me tomé, para cerrar hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que hay que cumplir las reglas. Ya eso es fundamental, lo digo siempre, el reglamento, cualquiera sea que exista, existe con algún motivo, entonces tenemos que tratar de seguirlo, eso también habla de nuestro profesionalismo, hacer las cosas como se debe, ¿ya? Siempre recuerdo, un producto de calidad, ¿cierto? Puede ser más costoso, pero finalmente también es más caro, es más seguro y más duradero. Ya, por tanto, como dice el dicho, lo barato muchas veces cuesta caro, hay que tener ojo con eso. Sobre todo con el ejemplo que les colocaba de las uniones. Muchas veces las uniones con cualquier elemento terminan siendo más dañinas para el sistema de canalización. O el mismo soldado que a veces me ha tocado ver. Ya, escoger la canalización adecuada al tipo de instalación, y aquí lo refiero netamente a que escojamos adecuadamente, ¿cierto?, la terminación del canastillo. Ya, ojo ahí, si nosotros compramos, por ejemplo, un electrocincado que es más económico, pero vamos y lo colocamos en una zona al exterior húmeda, van a terminar comprando 2 canastillos electrocincados porque a la vuelta de la esquina, o un electrocincado y después un galvanizado en caliente, porque a la vuelta de la esquina se va a oxidar. O sea, no está diseñado finalmente para ese lugar de instalación. Así que escojan adecuadamente, ¿cierto?, la terminación de acuerdo al lugar donde se va a instalar, ¿ya? Y cuando hayan dudas, ¿cierto?, cuando digo, chuta, ¿cómo instalo esto? Porque a veces pasa en terreno que necesitamos algún tipo de soporte distinto, o cómo montamos el canastillo en alguna condición. Bueno, ahí siempre pueden contar con nuestro apoyo y nuestra asesoría en todo ese tipo de proyectos, ¿ya? Yo al principio, voy a volverlo a colocar, dejé igual mi correo. Si alguna vez tienen dudas con la instalación de estos sistemas, me pueden escribir un correo sin inconveniente, para yo también darles alguna asesoría, orientarlos con algo sin ningún inconveniente. Bien,
Y eso es por mi parte, Alba, me pasé 5 minutos. No te escucho. Parece que... ¿Ahora? ¿Y ahora? Ahora sí te escucho. Ahora sí, perfecto, ¿no? Te decía que muchísimas gracias por tu presentación. Hubieron muchísimas preguntas en el chat, qué bueno. Me alegra muchísimo porque veo que están bastante interesados en el tema. Así que bueno, Salvador, muchísimas gracias y vamos allá a finalizar esta especialidad el próximo viernes con nuestro colega don Miguel Carreño. Así que te dejo para que puedas despedirte. No veo más consultas en el chat, don Juan. La presentación se encuentra ya disponible otra vez en pantalla para que la pueda descargar. Gonzalo, con tu pregunta, por favor ponte en contacto con Salvador, ahí están sus datos para que puedan ver cómo te puedo ayudar. Y Gonzalo, no puedes encender tu cámara, solo por los momentos con este modo de webinar, solamente 4 presentadores, así que estamos Salvador y yo. Vale, David, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes a la misma hora, a las 3 de la tarde. Salvador, ahora sí. Sí, bueno, agradecer su tremenda participación, sus múltiples preguntas, qué bueno que pregunten todas las dudas que tengan, porque así estos webinars tienen mucho más sentido. Vi por ahí que Gonzalo Jara nos preguntaba cuándo se puede agendar una visita. Esperamos, Gonzalo, que sea pronto. Ya estamos trabajando a toda máquina en la construcción, ¿cierto?, de nuestro showroom en el edificio Costanera, porque nos cambiamos de casa, ya no estamos ahí en Vicuña Maquena, donde muchos sabían que estábamos, ahora estamos en el piso 15 del Costanera, y estamos a toda máquina, todos trabajando para que nuestro showroom esté listo lo antes posible, y espero que podamos programar, si no es el próximo año, algunas visitas igual con todos para que conozcan nuestra nueva casa. Bien, eso, les agradezco nuevamente la participación y los dejo. Feliz tarde, buen fin de semana. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias. Correcto, Miguel. Estamos en el piso 15 del Costanera, pero bueno, para poder acceder al piso 15 hay una serie de pasos que hay que hacer por modo de seguridad para que puedas acceder a nuestras oficinas. Como te decía Salvador, por los momentos no estamos recibiendo visitas por todo lo del COVID y los aforos y lo demás, y porque nuestro showroom, como decía Salvador, no está terminado, pero ya está casi listo, así que esperemos para este año 2021 o principios del 2022 poderlos recibir con muchísimo cariño, como cuando estábamos en Vicuña Maquena. Así que veo que ya muchos han descargado la presentación, les voy a quitar este link un ratito, brevemente, porque le quiero dejar acá la encuesta de satisfacción con la cual terminamos cada uno de nuestros webinars. Como les digo siempre, para nosotros sus comentarios, sus sugerencias son muy valiosas porque nos ayudan a mejorar cada día estas experiencias de nuestras capacitaciones, así que los invito desde ya, por favor, dejarnos ahí sus comentarios, sus sugerencias. Y también, importantísimo, si tienen algún tema de interés que les gustaría ver en próximos webinars, ¿ok? Todavía nos quedan unos meses de este año 2021 y esperamos volver con algunos webinars también abiertos, y si no, bueno, para el año que viene, en 2022, también tener toda esta información de parte de ustedes y seguir preparando material, charlas, capacitaciones para seguir aprendiendo juntos. Así que, Carlos, qué bueno, estamos cerca entonces, estamos ahora en nuestro nuevo hogar. Nos vemos entonces el próximo viernes. Feliz fin de semana para todos. Recuerden que el horario se mantiene para esta última capacitación a las 3 de la tarde, a las 15 horas, con UPS. Y muchísimas gracias a los que ya están contestando la encuesta. Chao, chao. Un abrazo a todos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital.
canalizaciones para cableado, componentes de instalación, series domiciliarias, sistemas conectados para espacios inteligentes, control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.